Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Ana, ¿cómo andás? Ana. Buen día. Buen día. ¿Esperamos un par de minutos o les parece que largamos con el repaso y con la explicación del problema? Ahí está Catalina, que se está incorporando. Esto está medio acá. Ahí estamos. Muy lindo amanecer tiene en la foto, Rebeca. Supongo que saliste a caminar, ¿no es cierto? Hoy justo no. Bueno, listo, arrancamos. Así, ahí está Victoria. Buen día. ¿Cómo andas? Bueno, ¿cuál era la idea de hoy, chicos? Era de alguna manera poder revisar, repasar algunas cuestiones que quedan en el tintero y así mañana podíamos aprovechar para evacuar la mayor cantidad de dudas que tengan sobre, sobre el tema que va a explicar mañana Ile, que es mimo. Y el lunes, además, hay parcial de planta, entonces a nosotros estas consultas virtuales nos permiten de alguna manera adelantarnos, ver cuestiones comunes y a lo mejor también poder plantear mañana algún ejercicio en el pizarrón que sea de duda general. En el caso particular de los tres sistemas sobre los cuales nosotros vamos a hacer más hincapié, son los que están presentes tanto en el seminario 10 como 11, ¿sí? A partir del lazo cerrado o el lazo simple de control que involucraba control proporcional y los ajustes que ya vimos tanto por el Cohen y Cohn como por Ziegler y Nichols, que además, aclaro, en el seminario 10 o en el seminario 11 hay pocos ejercicios con cálculos, pero fíjense que hay uno de cascada en particular que retoma todos los cálculos que hay dando vuelta por ahí. Si quieren, chicas, Jessy y Melina, me dicen cuál es el número de los problemas, pero hay uno en cascada que habla primero de un sistema primario y después de un ajuste para el lazo secundario. Ahí está Santiago, creo que se incorporó. El 6 y el 7, los dos. Bien, bien. Entonces, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque no estamos olvidándonos
ni de planteo de funciones de transferencia, ni de poder entender cuál es la perturbación, qué pasa con el ajuste de un controlador, si puedo utilizar sustitución directa, sino que también lo estamos incorporando a estos 3 nuevos modelos más avanzados de control, que son el control en cascada, control de relación y control de abanacción. Bien, ¿cuáles son las dudas que se presentan principalmente? En la mayoría de los problemas nosotros les vamos a indicar cuál es el tipo de control que tienen que proponer. Si es un control por cascada o si es un control por abanacción. Si ustedes me dicen, bueno, planteo un control en cascada y otra persona planteó un control por abanacción, donde el control por abanacción, ¿en qué se diferencia del de cascada? Que el control por abanacción sí o sí mide directamente la perturbación al sistema, la principal perturbación al sistema. ¿Qué pasa entre esa medición y lo que pasa en la cascada? En la cascada sí es real que cuesta de alguna manera ver cuál es la variable intermedia que uno tiene que seleccionar, ¿sí? Y que esa variable intermedia sea afectada por la variable manipulada. ¿Estamos? La clase del lunes la empezamos con un mismo problema que habíamos trabajado la clase anterior, pero la clase anterior lo habíamos planteado en términos de una cascada y este lunes lo pusimos en términos de una abanacción. Podemos tener la misma variable manipulada, podemos tener la misma perturbación, pero el sistema de control seleccionado puede ser distinto, ¿sí? Entonces, principal diferencia entre ambas es, mido directamente la perturbación y del otro lado, versus la cascada, tengo que seleccionar una variable intermedia. Ahora, esa variable intermedia siempre tiene que estar puesta en un lugar de tal modo que cuando yo abro o cierro la manipulada, afecte no solamente a la intermedia, sino también a la variable principal. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. ¿Qué agregamos después? El control por relación. El control por relación, tal como también se dijo, es una especie de abanacción porque yo me estoy adelantando. Pero la única diferencia es que en el control por relación, como su nombre lo indica, lo que yo estoy midiendo es la relación estricta que tiene que haber entre dos corrientes de entrada. Una relación no va a estar planteada entre una corriente de salida y una corriente de entrada, sino que va a estar entre dos corrientes en las cuales generalmente una es la corriente libre y otra es la corriente que se manipula. Pero las dos pueden ser medidas, ¿sí? Entonces, en los esquemas también se les dio en la explicación, incluso el ejercicio que explicó Jessica, donde pueden utilizar tanto el esquema del divisor como el del multiplicador. Entonces, todo lo demás es esquemas tecnológicos y diagrama en bloques. Muchas veces lo que nosotros notamos a partir de los años es que el esquema que generalmente les resulta más sencillo es primero plantear el tecnológico y después plantear el diagrama en bloques. El diagrama en bloques es flujo de información y todo lo que hay dentro de los bloques son funciones de transferencia. Es decir, que lo que entra, que con lo que sale, tiene que ser coherente con lo que yo estoy midiendo en el tecnológico. Si mido presión, la salida de la función de transferencia me tiene que indicar P y no caudal. Entonces, a veces en el medio lo que tengo que poner es una GP que vincule esas dos funciones de transferencia. ¿Estamos? Y recuerden que todo el esquema de perturbaciones en los esquemas de control viene por arriba. ¿Sí? Siempre la perturbación viene desde arriba, conectada con las variables a través de un GD. Y que haya una perturbación principal que entre, por ejemplo, en una cascada, no significa que no pueda tener otra perturbación que es corregida solamente con el lazo de control primario o simple.
¿Sí? Entonces, en líneas generales, son estos los conceptos que están dando vuelta. ¿Qué puede pasar en el último parcial? Que también les pidamos que planteen alguna función de transferencia, ¿sí? Que hagan algún cálculo por sustitución directa, por eso también hay un problema que repasa esto. Puede ser también que tengamos algún esquema de ajuste de controladores y si necesitan la tabla también la van a tener. ¿Estamos? Bien. Preguntas y Jessy y Melina las dejo hablar a ustedes y después vamos al problema de relación. Ahí estás muteada, Meli. No sé si no te podés desmutear. Ahí estamos. Sí, no tengo nada para agregar por ahora. No, yo tampoco. Creo que está bien el repaso. Bien. ¿Quieren poner el esquema del problema y después lo leo en voz alta? El esquema del problema que a veces genera muchas dudas, que es el problema de relación, el número 9. Bien, ahí Meli. Si querés ampliarlo un poquito, creo que da como para ensanchar un poquito más. Discutimos primero el tecnológico. Bien, bueno, entonces, ¿qué dice el problema? Dice, en el siguiente sistema de mezclado, 3 corrientes ingresan con los componentes que se desean mezclar. Son las corrientes A y B y C. En el esquema original, ustedes tienen un tanque, ¿sí? Donde tienen 3 corrientes, en cada uno de ellos hay una válvula que puede ser utilizada, tienen una medición de nivel, que es, ahí vos, Meli, si queréis siguiéndome con la flechita, ahí están, esos son los datos de control que les dan, y después hay una bomba, que es la bomba de salida del caudal de salida, esa que tenemos ahí, ¿sí? Entonces dice, la corriente de salida es controlado por otro proceso de acuerdo a su demanda, variando la velocidad de la bomba. Es decir, que eso, en este esquema, lo estamos como dejando de lado, porque solamente lo que nos están pidiendo es la relación que tenemos que plantear entre las 3 corrientes de entrada con ese caudal, con el caudal y el nivel. Dice, se pide diseñar un sistema de control para controlar el nivel de líquido y mantener en el tanque una proporción de 50 dA, 30 dB y 20 dC. Dice, realice el correspondiente sistema tecnológico y el diagrama en bloques. Entonces, tenemos 3 corrientes de entrada y tenemos el control de nivel. Queda claro que acá nosotros tenemos que plantear una relación, pero hay una relación no solamente entre A y B, sino a la que se incorpora también C. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo primero que pondríamos? Los 3 medidores, el FT para C, el FT para B y el FT para A. Bien. Y necesariamente van a tener una primera relación que, bueno, en este esquema se está planteando entre A y B, que se llama R1, ¿sí? Muy bien. Y después, necesariamente, como son 3 corrientes, van a tener que ir a plantear una CR3. Perdón, CR2. Está bien, CR2 con el control de la R2. Entonces, vamos primero a la relación 1. ¿Querés explicarlo vos, Meli? Estás bastante congestionada, Sí, veo. estoy medio congestionada, pero puedo. Entonces lo que hacemos es, como dijo Ana, vamos a medir A
que la tomamos la medida con este transmisor y la vamos a mandar a R1. Este valor de este bloque de R1 me va a dar el valor que yo quiero para mi B deseado. Hoy salió medio mal. Para B deseado. Y esta medida, a ver, tenemos por acá, no sé si se ve bien, que viene mi B medido, entonces comparo mi B deseado con mi B medido, y la salida va al controlador 1, que es el que activa la válvula que está acá en B. ¿Bien? ¿Alguna duda de esta parte? Y ahora, si yo del mismo medidor con el que medí B, derivo una señal que pase por un R2, este R2 me va a dar mi C, bueno, no escribe muy bien esto, mi C deseado. Ese C deseado lo voy a comparar por acá con el C medido, y va a ir al controlador que va a regular mi válvula de C. Y ahí voy a tener la relación con C. ¿Por qué uso la medida de B para hacer las dos relaciones? Porque me conviene medir una sola vez y con esa medida tengo que poner un medidor menos. Y además, porque uso la medida de A para hacer el lazo primario de control, que es este que vamos a ver en azul, que es el del nivel. Entonces vamos a tener la medida del nivel, esta medida va a ir a un controlador donde se va a comparar con el nivel deseado, y el controlador va a mandar la señal de la válvula de A para controlar con esta, sí, el nivel en el tanque. ¿Alguna duda? No. También lo podrían haber planteado con la otra forma que habíamos visto, que era de usar los divisores y dividir las señales. Ahora vamos a ver cómo hacemos entonces el diagrama en bloques. A ver, ahí entra. Entonces, dijimos que el lazo principal, que es el que estábamos viendo el último, es el de nivel. Entonces, entra el nivel deseado y va a salir el nivel medido. Este nivel lo voy a medir con este GH1, lo voy a comparar con el deseado, y va a ir al controlador principal, que va a afectar la válvula a la que está en on. Esa modificación de la válvula me va a afectar el proceso, y voy a tener una función de transferencia que me relacione el caudal de A con la altura del tanque. ¿Qué pasa? La altura del tanque también se me va a modificar porque puede cambiar el caudal de B y el caudal de C. Entonces esas van a ser mis perturbaciones, que como les dijo Ana, van a entrar por acá arriba. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo cómo armamos el diagrama. Ya tenemos el lazo principal y las dos perturbaciones. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa con A. Dijimos que medimos el caudal de A. Entonces, Ana les comentó el otro día que cuando yo mido un caudal, medirlo antes o después de la válvula es lo mismo. Entonces, medimos el caudal de A con este medidor que está acá, y ese caudal dijimos que lo íbamos a llevar a la relación 1 para que me dé el caudal de B deseado. Entonces, pasa por la relación 1 y acá va a estar B deseado. Y este B deseado lo vamos a tener que comparar con el B medido, que este B medido viene de lo que sale de la válvula de B, lo vamos a medir y lo vamos a comparar. Y esta comparación entre B deseado y B medido va a ir al controlador de relación 1 y va a afectar la válvula en B, eso me va a dar el caudal de B, que va a estar relacionado con cómo varía el nivel en el tanque. Si yo modifico el caudal de B, va a modificarse el nivel. Ahora, dijimos que con C tenemos que hacer lo mismo, pero esta vez en vez de compararlo con A, lo vamos a comparar con B. Entonces, esta función de transferencia G de C es la que me relaciona el caudal de C con el nivel en el tanque. El caudal de C, como habíamos dicho, lo vamos a medir, y yo acá voy a tener mi caudal de C medido. Y
de la medida de mi caudal de B, si yo lo paso por la relación de 2, habíamos dicho que vamos a tener mi C deseado. Entonces, voy a comparar mi C medido con el C deseado, va a ir al controlador de relación 2, y ese controlador va a ser el que me determine cómo va a moverse la válvula de C para dar el caudal de C, que bueno, después lo mido y vuelve a hacerse todo el ciclo. Entonces, bueno, cuando yo modifico el caudal de C, también se me va a modificar el nivel en el tanque. Y así armamos el diagrama tecnológico. Después acá abajo hay otro ejemplo de, perdón, el diagrama en bloques. Después acá abajo tenemos otro diagrama en bloques que es midiendo después de la válvula y utilizando la medida de A para hacer las dos relaciones. O sea, este problema está bien hecho de muchas maneras, porque podemos hacer las relaciones entre las variables como queramos. O sea, también podríamos, no sé si es algo el problema, pero podríamos controlar el nivel con el caudal de B o el caudal de C. Y las relaciones a hacerlas a partir de cualquiera de los caudales. Esta es solo una forma de hacerlas. Así lo hacen y lo plantean de otra manera. Probablemente también esté bien si respetan tener dos relaciones, un control principal, y que las otras dos válvulas se controlen con los controladores de relación. Pero bueno, hay muchas formas de hacer este problema. Este es solamente un ejemplo de cómo habría que pensarlo. ¿Alguna duda? A ver, genero yo la duda más que nada por algunas preguntas que han hecho en alguna oportunidad. Primero, ¿hay alguna pregunta puntual sobre este problema? Digamos, se entiende que podrían haber seleccionado otra variable y el problema también hubiera estado bien hecho. Acá no hay ninguna indicación en el enunciado donde les dicen que no pueden restringir un caudal. Eso hubiera sido una manera en la cual no hubiera sido lo mismo elegir la variable E, la B o la C. ¿Estamos? Hay una pregunta que se empiezan a hacer ellos, Melina, Jessy, y la hicieron el otro día, es sobre dónde coloco la medición, si antes o después de la válvula, sobre todo donde ponen el medidor. Si querés subir un poco más arriba y tomamos este ejemplo. Sobre todo cuando tenemos relaciones. Ahí está. Fíjense que las mediciones ahí están, y si quieren, ni siquiera nos hemos cuestionado mucho dónde ponerlo porque lo que estamos midiendo es caudal. ¿Sí? Pero sí aparece la pregunta cuando es presión. ¿Estamos? ¿Hay alguno de los que está acá que tiene dudas todavía sobre ese punto en particular? Fíjate, Jessy, que si no tenés a mano el problema que explicamos en el pizarrón, ¿te acordás? El del combustible. Vale. No estoy conectada con la compu, pero... No, pero simplemente para que lo tengas ahí a mano. ¿Te acordás, Jessy y Melina, que en la otra clase pusimos los dos ejemplos con caudal y con presión? Claro. Estamos hablando puntualmente del problema... ¿Es el 2? Del problema 10. El 1, el 1. El 1, ¿sí? Que la principal perturbación es la presión de combustible y en ese caso en particular lo que les pedían es un análisis por cascada. Entonces la medición tenía que ir después de que se juntaban las dos corrientes. Claro. Y con Meli lo habíamos resuelto distinto. Yo había medido presión y controlado presión y ella había medido y controlado caudal. Entonces, sí o sí, la medida de presión tiene que estar después de la válvula porque la válvula afecta la presión del caudal aguas arriba, ¿no? Eso era lo que diferenciaba una de la otra. Y en ese caso era solo cascada, pero en esta guía
también piden modificar ese diagrama y agregarle una relación entre el aire y el caudal de combustible. Entonces ahí tendrían que ver si yo ya tenía una válvula que controlaba el combustible y medía aguas arriba de la válvula, cómo haría la relación con el aire, ¿no? En ese caso tenemos que sí o sí poner una válvula en el aire para poder calcular esa relación y controlar, bueno, uno en función del otro. Lo que se puede hacer con el bloquecito de la división o el de relación también. Ese problema que está mencionando Jessica es el problema 4 de relación, donde al mismo problema que teníamos, así como les pedimos que verificaran con una vanacción, si ustedes quisieran completar el problema 1 del seminario 10, ¿sí? Sería incorporándole la relación al control en cascada, ¿sí? Ese problema, ahí está. Del seminario 11. Sí. Bien, preguntas. ¿Pudieron avanzar en los seminarios? Yo todavía el 11 no lo empecé, pero el 10 ya está casi terminado. Bien, ahí, Victoria, fíjate que en el problema 11 ya tienen algunas cosas resueltas y les acabamos de hacer la explicación del 9, el 2 está explicado en el pizarrón, el 4 está explicado, el 5 es absolutamente sencillo porque es incorporar las letras, el 1 es solamente plantear una relación entre las corrientes de entrada. Quizás el 7 tienen algún cálculo y en el 8 tienen que plantear algunas cositas más, pero también es un seminario en el cual hemos estado hablando y hemos estado explicando. Yo tengo una pregunta, Ana, respecto a que en Avanacción nos presentaron relación y Avanacción simple, no sé cómo separarlos en nombre, no sé si se entiende la distinción. A ver, terminá de hacerme la pregunta y yo voy anotando las cosas que me surgen de tu pregunta. Bien, porque arranqué a hacer el seminario 11 e inicialmente pensé que era una Avanacción simple, pero después me di cuenta que hablaban de una relación. Únicamente planteamos relación si se hace énfasis en eso. Está bien la pregunta, y acá creo que estaba presente, pues no tengo todos en la pantalla, está Federico Graf. El otro día nos quedamos discutiendo este problema y da la impresión en el enunciado que yo podría plantear también una vanacción. Entonces vamos a separar. Por un lado, ustedes pueden tener un problema en el cual exclusivamente les piden que planteen una relación entre las corrientes de entrada. Bien. ¿Sí? Por otro lado, está el tema de la vanacción. ¿Sí? La realidad es que la vanacción está relacionada con la medida de una perturbación, pero siempre está asociado a un lazo simple de control. No se mide solamente la perturbación, sino esa vanacción simple que vos le llamás está asociado a un control por lazo simple de control que hacemos sobre la variable principal. ¿Me explico? Bien, sí, sí. Y entonces, relación corrientes de entrada. Fíjense que en problema que tuvimos recién, que eran 3 corrientes, había 3 válvulas, así que a lo mejor vos lo hiciste con la válvula B
Alguien lo hizo con la válvula A y alguien lo hizo con la válvula C. Es exactamente lo mismo, van a estar los tres esquemas tecnológicos van a ser correctos que tendrán que corresponderse con el diagrama en bloques. ¿Sí? Bien. Si es real que en este problema, en el problema 1, habría que especificar estrictamente que se plantee una relación entre las corrientes de entrada para respetar esa relación. Si nosotros planteamos la relación, también puede ser completada con un lazo simple. Ok, ¿Estamos? bien. Pero podría ser la tercera opción, que es un poco lo que estuvimos discutiendo con Federico el lunes, es, bueno, yo mido la perturbación y después hago un control por retroalimentación, y no está mal. ¿Sí? Ok. Pero bueno, quizás ahí habría que explicitar que estamos pidiendo una relación para las corrientes de entrada. Buenísimo. ¿Sí? Claro, entonces habrían varias maneras, no es que únicamente... Habrían varias maneras, quizás lo que estábamos pretendiendo nosotros ahí es que plantearan la relación entre la corriente de clorhídrico y agua. Buenísimo, listo. Gracias. Bueno, algo que siempre surge, la medición de caudal, recuerden, puede estar antes o después, eso no hay problema. En presiones no, siempre después. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra idea mañana? Mañana es probable que la teoría dure un poquito más, ¿sí? Para poder abordar todo lo que significaría múltiples entradas y salidas. Eso es prácticamente el último tema que entra al parcial. El lunes va a ser una clase de consulta, no tenemos idea de, porque mañana vamos a darle justamente un problema de mimo, Ileana va a explicar algo en la teoría y nosotros también en la práctica, y me daría la impresión que teniendo en cuenta que hay algunos que cursan planta y tienen parcial y otros que no, el lunes una clase de consulta y el jueves también va a ser de consulta. Perdón, Ana, te hago una consulta. Entonces, por lo que entiendo, para el tercer parcial entrarían los seminarios 10, 10, 11 y 12. 12. O sea, el 13 que está en el campus, no. El 13 en el campus se va a dar la teoría, pero entiendo que por ahora nuestra idea es no incorporarlo. Sí Bien. tengan en cuenta que el tercer parcial involucra algunos temas, involucra los temas del primero y del segundo. Bien, buenísimo. Pero en caso de recuperar, la instancia recuperatoria del tercer Nosotros parcial, hace unos 3 o 4 años pusimos un sistema donde parcial lo utilizamos como un totalizador y si alguien quiere utilizarlo para promocionar, se puede utilizar para promocionar, para recuperar, es decir, a nosotros este sistema de evaluación más espiralada nos ha dado mucho resultado y realmente estamos teniendo pocos estudiantes al final. También hay una explicación de por qué. bueno, O buenísimo. sea, el último examen es un examen globalizador. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, por el momento no. Bueno, gente, mañana nos vemos. Traten de venir aunque sea a la teoría porque es un tema importante que sí entra al parcial. Adiós, gracias. Jessy, Meli, se quedan 2